Hola, hola, junto con saludarlo muy gratamente, les presento esta primera clase que cumple con el objetivo de prepararlos para la prueba de transición, en lo posible, si esta se lleva a cabo, ya que estamos al pendiente de qué puede ocurrir en el contexto nacional, bueno, y obviamente también en el internacional. El título de esta presentación, de esta primera clase, es ¿de qué estamos formados los seres vivos? La idea es que cada viernes, o en lo posible, al menos 2 veces por semana, puede ir subiendo unos videos cortitos de 12 a 15 minutos, si es que la temática no es tan compleja, en este caso quizás podrían ser 20 minutos, hacer un resumen o un repaso de los contenidos de una manera express y súper bien enfocada, ¿ya? Para eso estoy estudiando el nuevo temario, para presentarles los contenidos de la mejor manera posible. Bueno, entonces comencemos. Lo primero que voy a hacer es presentarle el índice, es decir, la estructura que va a tener esta clase, y que en lo posible voy a tratar de tener un índice para cada clase que nosotros vayamos desarrollando. Por lo tanto, hay 4 puntos para esta clase, siendo el primero ¿qué se entiende por célula? El segundo punto, camino hacia la teoría celular, de una manera cronológica, se la voy a presentar. Punto 3, los postulados de la teoría celular. Y punto 4, una breve actividad que luego ustedes van a ir desarrollando en sus casas. Y en la clase número 2, yo antes de comenzar con la clase voy a hacer una breve revisión de esa actividad para que ustedes vayan viendo si la contestaron de manera adecuada o no y qué hay que corregir. Continuamos entonces con el primer punto de ¿qué se entiende por célula? Para eso vamos a ver una serie de imágenes. Bueno, no está muy HD que digamos la imagen, pero al menos se alcanza a visualizar una serie de organismos. No lo voy a nombrar todos, pero a simple vista podemos reconocer un cóndor, un lobo de mar, una vegetación, delfines, ¿verdad? Felinos, etc. Una gran diversidad de animal. Pero ¿qué es importante? Que a pesar de que nosotros vemos una gran variedad o diversidad, sí tenemos una certeza. Y es que todos estos seres vivos, a pesar de ser tan diferentes, tienen una característica común. Obviamente todos me deberían decir que tienen vida, ¿ya? Son seres vivos, obvio, eso es lo que tienen en común. Sí, pero hay algo más bien delimitado y bien definido, y es que todos los seres vivos están formados por células. A continuación, les presento un grupo que una alumna por interno me pidió que lo presentara en la clase, que los amaba y todo el tema, y bueno, accedí para que tenga un momento de felicidad extra al ver este video. Que por ejemplo aquí los seres humanos también estamos dentro del reino animal, ¿verdad? Cuando vimos los reinos animal, plantae, fungi, protista, y también cuando hablamos de los procariontes, nosotros vimos que había una gran diversidad y vimos que los seres humanos estaban dentro del reino animal. Ahora, ¿qué es lo importante de esta imagen? Que a pesar de que nosotros reconocemos muy fácilmente que estos 7 individuos en la pantalla son seres humanos, cada uno de ellos presenta rasgos tan distintos que podemos diferenciar uno de otro sin mayor problema, ¿ya? A pesar de que todos ellos están formados por células, vemos que cuando las células adquieren una complejidad mayor en los organismos pluricelulares, van teniendo ciertos rasgos que lo diferencian uno de otro. Y aquí por último les muestro otro grupo que ustedes ya deberían reconocer como procarionte, ¿ya? Principalmente, o el ejemplo que más nos interesa a nosotros, de mayor relevancia, bacterias. Vamos viendo bacilo y cocácea en la esquina inferior derecha, cocácea, y todo el resto bacilo con una forma de arroz, ¿verdad? Distintos tipos de bacterias, no que tengan esos colores, lo más probable son fotografías coloreadas artificialmente para que se aprecie mejor, por si acaso. Pero a pesar de que son organismos simples y unicelulares, no dejan de tener cierta complejidad, ¿ya? Pero también su estructura mínima está constituida por células. Por lo tanto, cuando nosotros respondemos la pregunta ¿qué son las células? Quizás en vez de decir la célula es esto, lo podríamos plantear de otra forma, mediante una afirmación. Y esta afirmación correspondería a decir que los seres vivos están compuestos de células con estructura compleja y organizada. Es decir, que ¿qué son las células? Es una unidad estructural. Es la unidad más pequeña que forma a todos los seres vivos, hasta la fecha, ¿verdad? Pero para eso alguien me podría preguntar, pero profesor, no me responde o no me ayuda a saber qué es una célula. Porque si la afirmación es que es la unidad estructural de los seres vivos, entonces yo tendría que saber qué es un ser vivo, y estaría en lo correcto.
Y para eso, a pesar de que hay varias respuestas y varias posturas, Maturana y otro más por ahí, nosotros vamos a manejar unos criterios más bien funcionales, a pesar de que no soy uno de los partidarios de que se entienda por esa forma. Para fines prácticos nosotros vamos a entender como un ser vivo a un ser que presenta ciertas características, ¿ya? Primero, que los seres vivos mantienen su estructura compleja y su ambiente interno estable. Esto no debería ser tan complicado para ustedes porque solamente el año pasado vieron el concepto de homeostasis, que era el equilibrio interno, como una balanza, ¿verdad? Cuando se altera la homeostasis aparece una enfermedad. Otro punto, los seres vivos responden a estímulos de su ambiente. Obvio, ¿verdad? Todos los seres vivos responden a lo que vaya, si algo se modifica en el ambiente, el ser vivo está provisto de una capacidad de adaptarse, de adecuarse, de buscar algo o alejarse. Por ejemplo, si hay un peligro, se aleja del peligro. Si hay un exceso de luz, ¿qué va a hacer su pupila? ¿Se va a dilatar o se contrae cuando hay mucha luz? Cuando le abren la cortina de golpe, se contrae, ¿verdad? Y en la noche se dilata para captar mayor cantidad de luz, ¿ya? Otro punto, los seres vivos adquieren y aprovechan materiales y energía de su ambiente y los convierten en otra forma. Eso nosotros lo vimos en algún momento, bueno, no recuerdo si conmigo, pero lo deberían haber visto bajo un concepto que tiene el nombre de metabolismo. Recuerden que el metabolismo, no voy a alargarme mucho en eso, pero recordar que el metabolismo era el conjunto de reacciones que ocurrían, tanto químicas como físicas, al interior de un ser vivo, ¿ya? Además, que los seres vivos crecen, lógicamente, y que los seres vivos se reproducen siguiendo el mapa molecular del ADN. En eso quedamos tanto en electivo como en plan común, como que íbamos para allá, pero ese punto redondea la idea de lo que alcanzamos a ver, ¿ya? Y que algo ya maneja. Y por último, que los seres vivos en conjunto tienen la capacidad de evolucionar, es decir, que se van adaptando al ambiente a través del tiempo. Como decía Darwin, el organismo que sobrevive no es ni el más inteligente ni el más fuerte, sino el que mejor se adapta a su entorno, ¿ya? Entonces, entendiendo que aquel ser que tiene todas esas características lo vamos a identificar como un ser vivo, y ahora sí podemos decir que la célula es la unidad estructural o la unidad básica o la unidad fundamental de todos los seres vivos. Continuamos entonces. Ahora, nosotros nos vamos a referir brevemente, de la manera más sencilla posible, a la teoría celular, ¿ya? Para eso les preparé esta pequeña línea de tiempo en donde de izquierda a derecha y de forma ascendente, es decir, comenzando por Robert Hooke, vamos a ir viendo cuáles fueron los aportes de cada científico a esta teoría celular. En primer lugar, nosotros tenemos a Robert Hooke. Robert Hooke, un científico muy connotado, algunos dicen que uno de los científicos más influyentes de la historia, sino que estuvo un poquito a la oscuridad por diversos motivos que no vamos a tocar ahora. Pero hace unos años atrás, bueno, unas décadas, se ha ido reconociendo la genialidad que tenía Robert Hooke, ¿ya? ¿Y él qué hizo? Él tomó un microscopio, y acá vamos a hacer un hincapié de inmediato. Nosotros vamos a tener claro un punto, antes de hablar de Robert Hooke, perdón, en profundidad, y es Zacharias Janssen. Él inventó oficialmente el primer microscopio en 1595, ¿ya? Él inventó el microscopio, él era un fabricante de lentes, y luego Robert Hooke perfeccionó ese pequeño microscopio, rudimentario, y una vez que lo mejoró, empezó a ver muestras y lo más fundamental o lo más destacable de él, que de hecho lo deben recordar por eso en sus libros de la clase, en su libro de texto, en sus preuniversitarios, era que Hooke empezó a ver distintas estructuras, y entre una de esas se empezó a ver el corcho, ¿ya? Del árbol del corcho, la corteza, y empezó a ver que en esa corteza había una serie de estructuras que se repetían como patrones, que él llamó celdas, o en ese tiempo, y en el concepto real, células, pero célula significa celda, ¿ya? Y si ustedes se dan cuenta, yo voy a hacer un pequeño zoom para ver la imagen. Hay como unos pequeños orificios, como una tela con pequeños orificios, y esos orificios eran las células, pero una vez que el corcho ya se secaba y las células morían, iban dejando esa como impresión en el corcho. Y él dijo, hoy hay como estructuras que se van repitiendo, ¿ya? Y él acuñó el concepto de célula, ¿ya? Robert Hooke. Y él hizo una serie de representaciones y dibujos de lo que iba viendo, y lo colocó en su escrito Micrografía, ¿ya?
Posteriormente vino Anton van Leeuwenhoek, científico también connotado, y él empezó a ver muestras, por ejemplo del mar, del lago, de los charcos, vio glóbulos rojos, es decir, muestras de sangre, muestras de semen, y empezó a dibujar y a representar absolutamente todo lo que veía. ¿Y él qué veía? Básicamente veía protistas y bacterias rudimentarias, pero principalmente protistas y células grandes. Él empezó a ver una especie de seres vivos que incluso aparecían en el agua, que se veía clara y limpia, ¿ya? En su momento eso lo preocupó, ¿ya? Porque si hay algo que no se ve y sin embargo está ahí, eso da para hacer muchas conjeturas, como por ejemplo, si yo lo tomo me hará bien, me hará mal, etc. Y él empezó a denominarlos animáculos y empezó a hacer todas esas representaciones, ¿ya? En 1683, por lo tanto Robert Hooke sentó la base de que había algo, una unidad, célula, que al menos acotado al corcho como que se iba repitiendo, ¿ya? Y habían estructuras más pequeñas de lo que podía ver el ojo humano. Y Anton van Leeuwenhoek diversificó y representó de mejor manera esos seres diminutos que se veían en distintas muestras, ¿ya? Y luego vino Matthias Schleiden y Theodor Schwann, y ellos ¿qué dijeron? Schleiden dijo todas las plantas, después de estudiar plantas, también utilizar el microscopio, estableció que todas las plantas también estaban formadas por células. Recordó a Hooke, recordó a Leeuwenhoek su aporte y dijeron, ¿saben qué? Yo he examinado distintos tipos de plantas y siempre veo que hay unidades que se repiten, que también están formadas por celdas que se van repitiendo, que ya saben que el nombre que les corresponde actualmente, célula, ¿ya? Y por su parte también Schwann, ahí el acento me quedó un poco, me quedó mal en animales, disculpen, un error tipográfico, de acentuación. Schwann dijo lo mismo que Schleiden, pero con respecto a los animales. También él dijo que todos los animales estaban formados por células, ¿ya? Siguiendo con Rudolf Virchow, ¿él qué dijo? Él básicamente dijo y estableció que toda célula proviene de otra preexistente. Él, como médico, comenzó a estudiar los tumores, que le llamaron bastante la atención, y también empezó a estudiar las enfermedades infecciosas. Hasta Rudolf Virchow se creía que las enfermedades eran producto de sustancias o líquidos, ya que la teoría de los, denme un segundo, de los humores, ya que él decía que había, o sea, la ciencia entre comillas en esos tiempos decían que habían 4 líquidos, que por ahora no los vamos a nombrar, que estaban en equilibrio, y que cuando un líquido estaba en exceso o faltaba, aparecía una enfermedad. Y él empezó a establecer que quizás las enfermedades eran producidas por estos agentes diminutos, estas células, ¿verdad?, que iban apareciendo en el organismo por diversas razones y que además se iban multiplicando. A él le llamó poderosamente la atención que los tumores eran células de la propia persona, y que había una célula y que al pasar el tiempo estas células se iban multiplicando descontroladamente hasta formar un tumor, ¿ya? Entonces él dijo, ¿saben qué? Yo, por todo lo que he estudiado, he visto que una célula siempre se origina a partir de otra célula, no de la nada o de una materia que no tenga vida, ¿ya? Se podría decir que la vida proviene de la vida, ¿ya? Y por último, Louis Pasteur hizo el punto final que permitió consolidar a la teoría celular como un conocimiento válido, que explicaba muchas situaciones que las teorías anteriores no explicaban de manera satisfactoria. Por ejemplo, Louis Pasteur, con su experimento de la multiplicación de organismos, que de hecho la deberían recordar porque la vimos en electivo, él estableció que la generación espontánea no se llevaba a cabo en realidad. Es decir, él decía que la vida proviene de la vida y no que la vida aparece espontáneamente, por ejemplo, de una sopa o de un calcetín húmedo o de cualquier tipo de residuo orgánico o no orgánico que no tuviera vida. Ya, por ejemplo, una cáscara de choclo no iba a generar un ratón, ¿ya? Un ratón se origina a partir de otros ratones. Y para eso les voy a colocar esta imagen que nosotros en algún momento la vimos en electivo, que es, permiso, voy a hacerle un zoom acá, que es esta que está aquí. ¿Recuerdan? Que Louis Pasteur colocaba un caldo nutritivo, un varios líquido con altos nutrientes que permitía el desarrollo de microorganismos, bacterias principalmente. Y el cuello de este matraz que ustedes ven ahí
lo empezaba a doblar, de tal forma que todas las contaminaciones, microorganismos y suciedad quedaban en la parte superior, ¿verdad? Y luego ladeaba el frasco para que el líquido tocara ese punto y ahí recién los microorganismos se multiplicaban. En el caso anterior, cuando quedaban aislados los microorganismos del caldo, en el caldo no aparecían los microorganismos, ¿ya? Y no voy a entrar más en profundidad porque esto lo vimos en nuestro electivo y deben repasar sus textos. Continuemos entonces. Y ahí nosotros vamos viendo el aporte de Robert Hooke, Anton van Leeuwenhoek, Schleiden, Schwann, Rudolf Virchow y Louis Pasteur, ¿ya? Básicamente de aquí nosotros podemos obtener cierto conocimiento, ya podemos sacar ciertas conjeturas de acuerdo a la experiencia breve que nosotros revisamos de ellos y que se resumen en la siguiente información que voy a mostrar ahora, que serían los postulados de la teoría celular, ¿ya? El primer postulado dice que la célula es la unidad estructural, porque básicamente todos los seres vivos están o estamos formados por células hasta el momento. Por lo tanto yo podría decir, quizás sin temor a equivocarme, que si se descubre vida en otro planeta, esta vida también va a tener o va a estar conformado por células, ¿verdad? Ahí nosotros estamos sacando una inferencia utilizando un razonamiento deductivo, ¿ya? Vamos de lo general a lo particular. Además, también podemos decir que la célula es una unidad funcional. Eso significa que todas las reacciones necesarias para que la vida se lleve a cabo ocurren al interior de la célula. O dicho de otra manera, la célula posee un metabolismo en su interior que permite que un ser vivo realice a cabo todas sus funciones, ¿ya? O el conjunto de células si es un organismo pluricelular. Luego seguimos con que el origen de todo ser vivo es la célula, o dicho de otra manera, toda célula se origina de otra célula preexistente. Y por último, que la célula es la unidad de herencia. ¿Por qué? Porque ustedes ya saben que al interior de las células se encuentra el ADN, tanto en procariontes como en eucariontes, solamente que en una hay un núcleo y en otra no, pero por ahora no lo vamos a tocar. Pero sí saber que la célula también es la unidad de herencia o la unidad genética, ¿ya? Estos serían básicamente, podrían haber otros más por ahí, pero los que más nos interesa, lo que son fundamentales, esos cuatro puntos. Continuamos entonces con, veamos, una breve actividad y muy sencilla. Yo por ahora voy a explicar en qué consiste y ustedes luego en sus casas la van desarrollando porque les voy a enviar esto directamente por un link o a sus correos. Ustedes van a ver esta pantalla que se va a iniciar, se va a escuchar incluso la música cuando lo desarrollan y ahí debieron haber escuchado un sonido. Y voy a mover mi cámara para que no moleste. Acá, perfecto. Y si ustedes se dan cuenta, aparecen una serie de preguntas. Al lado derecho de la pantalla dice nivel 1 de 5 y la pregunta dice: yo voy a hacer la primera a modo de demostración. Gracias a su aporte, finalmente se acepta la teoría celular. Y tenemos tres opciones: Louis Pasteur, Robert Hooke y Matthias Schleiden. Entonces ustedes deben hacer clic, en este caso sobre la que es la alternativa correcta, y además yo de lo malo que soy, ya les dejé solamente una vida. Si ustedes ven en la esquina superior izquierda, solamente ven que le queda un corazón, ¿ya? Ganar o morir aquí en este juego. Entonces hacen clic sobre la opción que ustedes consideren correcta. En este caso yo considero que Louis Pasteur, gracias a su experiencia, se aceptó finalmente la teoría celular. Hago clic ahí y luego continúo, le doy presiono la tecla de su teclado que apunta hacia la derecha, como que voy continuando la presentación. Y ahí me dice que estuvo correcta, maté a un alien y pasé al nivel 2 de 5. Y así sucesivamente deben ir avanzando. Si se equivocan en una, vuelven al comienzo. ¿De acuerdo? Esta ha sido la primera clase, espero que le haya gustado. Estoy abierto a cualquier tipo de retroalimentación de su parte. Y en los siguientes videos espero ir produciendo mejores videos con mejor contenido, bien explicados y de una manera bien resumida, ¿ya? A partir del segundo video, además, en la descripción del video, todos estos videos van a estar en YouTube, les voy a enviar un mini test, unas preguntas para que vayan practicando la materia que veamos, que serán de unas 7 a unas 12 preguntas. Y luego las vamos a ir retroalimentando.
Gracias por su atención, espero que estén muy bien ustedes y sus familias y por favor, cualquier duda y consulta me preguntan. Además, recuerden que voy a agendar una reunión para resolver sus dudas mediante la plataforma Jitsi, ¿ya? Por confirmar a sus correos el horario. Cuídense, un abrazo, que estén muy